Métodos simplificados de valoración de riesgo. El análisis de riesgo consta de dos etapas. Primero, identificación. Segundo, estimación. La identificación de riesgo se puede definir como la pérdida estimada, la cual es producida en un periodo de tiempo por una cierta falla. En ese sentido, el riesgo es igual al daño esperado sobre la unidad tiempo. Los procesos de investigación deben ser exhaustivos en toda empresa. Por otro lado, la estimación de riesgo se estudia mediante métodos simplificados y métodos complejos. Los primeros permiten obtener una primera aproximación suficiente para llevar a cabo una jerarquización de los riesgos y, en consecuencia, determinar la priorización de las actuaciones preventivas a tomar. También se emplean cuando no disponemos de ningún método más apropiado. Asimismo, se emplean cuando no es razonable esperar consecuencias catastróficas de la actualización del riesgo. Finalmente, en este tipo de método, carente de una metodología exhaustiva para identificar los peligros, la valoración del riesgo es inmediata, debido a la simplificación extrema de la estimación. La evaluación de riesgos. Para la evaluación de riesgos se aplica una metodología sencilla, la cual es más práctica y amplia en su alcance. Ofrece métodos como método simplificado, método binario, método T-FINE, método simplificado o ABC. Consiste en clasificarlos conforme a un solo parámetro, previa identificación de los peligros, atendiendo directamente el posible daño por unidad de tiempo. Así podríamos clasificarlos como A, B o C. A. Serían aquellos riesgos que podrían causar muertes, lesiones muy graves, con incapacidades permanentes o una gran pérdida en bienes. B. Serían aquellos riesgos que podrían causar lesiones graves con bajo o moderado daño a la propiedad. C. Serían aquellos riesgos que podrían causar lesiones leves o daños a la propiedad muy bajos. De una manera práctica, tenemos dos casos en cuestión. El caso A es el caso leve en el cual un cortero de caña sufre un traumatismo en el pie izquierdo cuando se resbala en un terreno húmedo. Como consecuencia, presenta una herida superficial que amerita sutura, pero no presenta secuelas y rápidamente vuelve a sus labores. El caso B es el mismo traumatismo, pero genera lesión grave con necesidad de procedimiento quirúrgico, generando secuelas e incapacidad prolongada y pérdida de capacidad laboral. Por lo tanto, es el método simplificado, el caso que clasifica como leve, y el caso B, un caso grave. Método binario. Es un método que utiliza dos variables, la frecuencia y la consecuencia. La frecuencia en términos de ocurrencia se define como alta, cuando ocurre siempre o casi siempre, media, cuando el daño ocurre en algunas ocasiones, y baja, cuando el daño ocurre raras veces. La consecuencia se define de acuerdo al daño corporal o ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino. También la frecuencia se define en términos de probabilidad. Probabilidad alta cuando ocurre siempre o casi siempre. Media cuando el daño ocurre en algunas ocasiones. Y baja cuando el daño ocurre raras veces. Si la probabilidad es baja y la consecuencia ligeramente dañino, el riesgo será trivial. Si la probabilidad es baja y la consecuencia dañina, el riesgo será tolerable. Si la probabilidad es baja y la consecuencia extremadamente dañina, el riesgo será moderado. Si la probabilidad es media y la consecuencia ligeramente dañina, el riesgo será tolerable. Si la probabilidad es media y la consecuencia dañina, el riesgo será moderado. Si la probabilidad es media y la consecuencia extremadamente dañina, el riesgo será importante. Si la probabilidad es alta y la consecuencia ligeramente dañina, el riesgo será moderado. Si la probabilidad es alta y la consecuencia dañina, el riesgo será importante. Si la probabilidad es alta y la consecuencia extremadamente dañina, el riesgo será intolerable. En el método binario se definiría entonces el caso A, de acuerdo a la tabla, como una frecuencia media y una consecuencia dañina, lo que daría un riesgo moderado. El caso B se define como una frecuencia media y una consecuencia extremadamente dañina, lo que daría un riesgo importante.
Método Fine. El creador de este método fue William Fine. En 1971, él publicó el método de evaluación matemática para el control de riesgos. Es un procedimiento previsto para el control de los riesgos cuyas medidas permiten calcular el grado de peligrosidad de cada riesgo identificado a través de una fórmula matemática que vincula la probabilidad de ocurrencia, consecuencia y exposición. La fórmula para el cálculo de magnitud de riesgo del método Fine se establece de la siguiente manera. GP es la magnitud del riesgo y es igual a C por E por P y se define por escalas numéricas, donde C es la consecuencia y el resultado más probable en un accidente potencial. E es la exposición frente a la frecuencia con que ocurre la situación de riesgo. Y la P es la probabilidad de que la consecuencia del accidente se complemente. GP o magnitud del riesgo. Una vez obtenidas las magnitudes del riesgo, se hace una lista ordenándolos según su gravedad. Entre bajo, menos de 300. Medio, entre 300 y 600. Alto, mayor a 600. El alto implica una intervención inmediata de tratamiento a un tratamiento del riesgo. Medio, intervención a corto plazo. Bajo, intervención a largo plazo o riesgo tolerable. Cuestiones para resolver. De acuerdo al método Fine, la magnitud del riesgo sería magnitud del riesgo, GP, consecuencia con exposición por probabilidad. El caso A. C. Herida leve, 1. E. Continúa, 10. P. Muy posible, 6. Valor 60. Clasificación bajo. Necesita intervención a largo plazo o riesgo tolerable. En el caso B. C. Lesiones muy graves, 7. E. Continúa, 10. P. Muy posible, 6. Valor 420. Clasificación medio. Necesita intervención a corto plazo.